Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín. Son las 8:02 de la tarde aquí en Santiago de Chile y saludo a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, los que nos escuchan y nos ven en Viña del Mar, Valparaíso, en la región metropolitana y más al sur, en la frontera, en la región de la Araucanía. Y aún más al sur, los auditores patagónicos de Punta Arenas que sintonizan desde el jardín a través de las ondas de Radio Polar. Estaba paseándome ahora por mi jardín. Ustedes saben que en mi jardín hay muchos pájaros, hay zorzales, está el fiel chucao, pájaro del bosque chileno, y de pronto me pareció ver un turpial. El turpial es un pájaro emblemático, es el ave de Venezuela. Venezuela debe tener muchos y bellos pájaros y jardines mucho más frondosos que estos. De hecho, Andrés Bello, cuando llegó a Chile hace mucho tiempo atrás, echaba de menos esa frondosidad, ese verde intenso, esa naturaleza exuberante de su Venezuela querida. Y me acordé, yo creo, o imaginé ver el turpial porque se acercan las elecciones de Venezuela este domingo. Una fecha crucial no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. Me han impresionado ver las multitudinarias manifestaciones que ha logrado desplegar la oposición encabezada por María Corina Machado, que es la líder natural y carismática del movimiento opositor actual a Nicolás Maduro, acompañado del candidato oficial de la oposición, que es Edmundo González. La pregunta es, ¿esas multitudes bastarán para lograr que el gobierno de Maduro acepte la derrota, si es que la tiene, que todo parece decirlo así, o por lo menos lo dicen las encuestas o los expertos en opinión? Uno quiere tener, claro, la ilusión de que eso va a ocurrir. Nosotros vivimos en Chile algo parecido, una dictadura militar que aceptó, de acuerdo al itinerario fijado en su propia constitución, redactado por ellos, el resultado de un plebiscito que al comienzo parecía que iba a ser imposible de ganar. Y gracias a la tosudez de la oposición democrática de entonces, se abrieron los registros electorales, la gente se inscribió, yo mismo, todos participamos como fiscales de esa elección, y el milagro ocurrió en la noche. Se demoraban los resultados, pero finalmente un general de los 4 generales de la Junta Militar, entrando al Palacio de la Moneda, dice: ganó el no. Y ahí se despertó la euforia. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera dicho eso? Y si el general Pinochet hubiera logrado a lo mejor malear los resultados de la oposición. Son preguntas que me hago y también me hago en relación a Venezuela. Y como quiero tener una información fidedigna y no hacerme falsas ilusiones, como imagino que es lo mismo que le pasa al pueblo venezolano, hoy día vamos a conversar en el jardín, de jardín a jardín, desde un jardín caribeño a un jardín al fin del mundo, con Luis Vicente León. Él es economista, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y presidente de Data Analysis. Lo hemos seguido, Luis Vicente, y creemos que usted tiene el barómetro mejor para poder decirnos qué está pasando, cuál es la temperatura hoy, a pocos días de esta elección crucial en Venezuela. Muy buenas tardes y muy bienvenido a este jardín chileno, Luis Vicente. Encantadísimo de estar ahí. Y bueno, la verdad que es muy interesante poder conversar sobre nuestra realidad venezolana, aunque te confieso que tengo mucho más preguntas que respuestas sobre lo que va a pasar. Eh, Más perplejidades que certezas, ¿no? Muchísimos más. En principio, creo que quizás lo más interesante que podemos conversar en este momento es haber llegado aquí.
porque la posibilidad real de tener una elección frente a un candidato, o sea, de gobierno y el candidato unitario de la oposición venezolana era un tema que hace apenas un mes todavía era complejo, todavía pensábamos que era posible que el gobierno suspendiera o pospusiera esa elección. Y aquí estamos, pues prácticamente a las puertas de una elección muy compleja, donde yo te diría que ocurre un tema muy, pero muy difícil, que es una batalla no convencional entre la preferencia de la población, que evidentemente favorece a la oposición venezolana, hija fundamentalmente de un deseo de cambio claramente mayoritario. Luego, a ver, de muchos años de revolución y 12 años de gobierno de Maduro, pues es incluso hasta natural el desgaste, el deseo de cambio, la necesidad de ver cosas nuevas, de abrir fronteras, etcétera, que parece obvio y natural, y que se traduce en esa popularidad mayoritaria o deseo de voto por ese candidato opositor, que en condiciones normales debería ser suficiente en democracia para que, bueno, él fuera elegido presidente, pero que combate o compite con un elemento que quizás es un poco antes del que tú has planteado. Tú planteaste la pregunta, ¿estaría dispuesto Maduro a aceptar el triunfo de Edmundo González Urrutia, obviamente coachado por María Corina Machado, que al final es quien dirige esa campaña? Y yo tendría una pregunta previa. Y la pregunta previa es, ¿en realidad es suficiente la preferencia para ganar una elección que no es una elección competitiva convencional, sino que es una elección semi-competitiva que la oposición y el país aceptó para poder tenerla, para poder evitar ir a lo que había ido varias veces en el pasado, que era a convocatoria de abstención, lucha, protesta, pero entregándole en bandeja de plata el triunfo al gobierno? Me refiero a que esto, para ponerlo en términos que para los chilenos es más fácil, aunque estamos aprendiendo en Venezuela de fútbol, esto no es un juego de fútbol donde nosotros vamos a contar los goles y saber quién ganó. Porque si eso fuera así, bueno, sería lo mejor como un juego entre, eh, bueno, una selección muy potente en el mundo y la selección de la Vinotinto. Así que está mejorando, que amamos y adoramos, pero que bueno, que tiene desventaja frente a una selección argentina, una selección brasileña o a lo mejor hasta chilena. Es decir, ese proceso, te diría, es muy fácil. Bueno, como este es mayor, como es más fuerte, como sabe jugar más, como tiene experiencia, va a meter más goles y va a ganar. Es decir, bueno, está bien, perfecto. Pero esto no es un juego de fútbol. Esto es un juego de golf con handicap. Pero el handicap lo tiene el gobierno venezolano, no lo tiene la oposición. La oposición tiene la preferencia, tiene más jugadores, tiene un montón de fuerza política, pero el otro tiene la organización, tiene la capacidad de movilización inducida, tiene todos los recursos, tiene la tecnología, tiene el control institucional y tiene 15 de handicap. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo construyó. No es que lo va a construir el día de la elección. Es decir, cuando tú te referiste a María Corina Machado, te referiste a la gran líder de la oposición. Y después ahí, en una cosa que probablemente la mayoría de los oyentes no pueden entender muy bien, tuviste que cambiarte a hablar del Mundo González Urrutia, que es el candidato. Bueno, la primera pregunta que te tiene que hacer un chileno convencional es, ya, espérate, no te entiendo. ¿Cómo es que tú me estás hablando de María Corina Machado y tienes que brincar a un candidato que no es ella? Bueno, ahí arranca la historia. Una historia que te indica que esto no es una
elección convencional, donde resulta que la candidata, que la líder de la oposición, que hace campaña, que va por todo el país, que gira, que habla y que tú tienes que referir, resulta que no puede ser candidato porque está inhabilitada. Bueno, y eso no es un elemento de potencia que tenemos que considerar. Pero no solo ella, es que la candidata que ella escogió para sustituirla tampoco pudo ser candidata. Y Claro. luego tuviste que llegar, más o menos como que se murió la reina Isabel y hubiera terminado heredando el tercer hijo, porque los otros dos están inhabilitados políticamente. Es decir, Ahora, eh, La, eh, pregu- la pregunta, Luis, es la siguiente. Me imagino que la oposición venezolana, si es responsable, tiene claro lo que tú estás describiendo, es decir, que el gobierno tiene la organización, la movilización, el control, eh, a lo mejor suficientes para impedir que esa mayoría, que parece que es la mayoría actual, la mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se manifieste a plenitud y gane la elección. Y si tiene eso claro, ¿no es esta una apuesta suicida a presentarse a una elección que ya se sabe que el régimen con toda su fuerza puede distorsionar y cambiar? ¿Cuál es la apuesta? Porque la expectativa que se despierta en el pueblo venezolano es inmensa y ya se ha sufrido antes una decepción en otras movilizaciones, ¿no es cierto? En otras movilizaciones, elecciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es la apuesta, digamos? A que el gobierno no va a mover todos esos recursos en el momento definitivo, que va a hacer y va a entregar, como Lula lo pidió Maduro, va a aprender a perder y va a aceptar perder. ¿Qué pasa ahí? no, la apuesta es que tú jugaste muchas veces antes a ilegitimar la elección, a no aceptar el hándicap y abstenerte como mecanismo de protesta. Y el resultado fue que dejaste a la gente en el sofá y Maduro ganar solo, o el gobierno ganar solo, y luego perdiste incluso tu conexión con la gente y pulverizaste partidos, líderes, etcétera, porque no participaste, porque la posición pasiva era la peor de todas las opciones. ¿Cuál es tu apuesta? Tu apuesta hoy es distinta. Tu apuesta es, primero, a no permitir que te roben, no la elección, tu derecho a la participación, tu derecho a Ujú. estar ahí para mostrarte. Porque al final, tú no te puedes defender si no participas. Tú no le puedes pedir al pueblo que defienda el voto si tú le pediste que no votara. Ujú. Tú no puedes culpar a nadie de que hizo trampa si es que tú le dijiste a tu gente que no estuviera. No, nadie te robó, tú se lo regalaste. Entonces, la apuesta es estar y pensar que siendo una clara mayoría, no importa todo eso que hemos descrito, la fuerza, la capacidad, la plata, el control institucional, no es suficiente para parar una fuerza claramente mayoritaria y unida. Entonces, es imaginarte que tú puedes tener el escenario de Toledo frente a Fujimori en Perú, o el escenario de la oposición chilena frente a Pinochet, que probablemente tampoco pensó que iba a perder. Y Ujú. también tenía el control del país y el control institucional y el control de muchísimas, incluso del miedo y la presión. O sea, es jugar, incluso con un jugador que tiene ventajas contra ti, porque a pesar de eso crees que le puedes ganar. Ahora, cuidado, porque la verdad es que la razón por la que nosotros llegamos aquí no es porque la oposición decidió estar. Nosotros estamos aquí porque el gobierno decidió estar. Sí, no hay que confundirse sobre por qué estás aquí, porque si el gobierno venezolano, no importa lo que hubiera hecho la oposición, hubiera decidido parar a Edmundo González Urrutia como paró a María Corina, como paró a Corina Lloris, Ya, ¿y por no qué crees tú estaría que, aquí, por qué crees tú que no lo paró entonces? por la misma razón por la que está en la oposición, porque él también cree que va a ganar y necesita ese triunfo, ¿Tú necesita crees ese que triunfo. realmente, tú crees que realmente Nicolás Maduro cree que va a ganar con toda la información que tiene la ceguera de pensar que va a ganar? Es que no necesariamente es una ceguera. A ver, ah, nosotros tenemos la información de preferencias y las preferencias son sin duda a favor de la oposición. Pero hay un gap, una brecha muy grande entre preferencia y voto. Voto que vamos a contar.
De hecho, lo hemos visto en muchísimos de los eventos previos. Por ejemplo, la primera diferencia importante es la participación. Si tú no tienes una participación electoral elevada, lo que hemos visto históricamente es que la abstención en Venezuela es mucho más opositora que chavista. Ese es el perfil, entre otras cosas, porque debemos recordar que la oposición fue invitada a abstenerse durante por lo menos 4 o 5 eventos electorales bajo la tesis de que participar con el gobierno era colaboracionista, era ayudarlo, era validar su trampa. Entonces tú no podías participar. Bueno, hay gente que se queda pegada con ese proceso. Por mucho que tengas emoción, cambio en la estrategia, no, tú no logras que todo el mundo cambie su forma de pensar y automáticamente esté dispuesto a participar. Nosotros creemos que hay más gente dispuesta que lo que había en el pasado, pero no sabes cuántos son. Y los que no participen desbalancean la preferencia Entiendo. porque muchos de ellos son opositores. Pero súmale que hay 4,5 millones de venezolanos que viven en el exterior, incluyendo Y que no van a Chile, poder votar. no pueden votar y que tienen un perfil mayoritariamente opositor. Con lo cual también hay algo que tienes que tener cuidado, que es que tú sobre el registro electoral perdiste casi 25% del total de los electores que al arrancar las máquinas el domingo ya sabemos que no van a estar. Pero súmale a eso que la diferencia entre las capacidades de movilización opositora y de gobierno son gigantes. El gobierno tiene una maquinaria enceitada, engrasada, financiada para mover todo lo que él considera es su fuerza utilitaria. Y son nada más y nada menos que 5,5 millones de empleos públicos, y luego los utilitarios, la gente que recibe bonos, pues, la mayoría de ellos pueden no ser necesariamente chavistas, pero son dependientes, muy dependientes. Y en la estrategia oficial es moverlos a todos, pero no solo moverlos, que los tienen geolocalizados en el celular, pueden saber dónde están, básicamente en su casa, a buscarlos. Y Pero, cuando los pero, llevan, pero, pero, espera un poco, Luis, pero el voto es secreto, me imagino, en una urna secreta, ¿no? sí, sí, lo interesante es que se Entonces, lo digas, entonces ellos que se pueden lo votar digas contra Maduro, o Maduro va a así. saber por quién votó cada uno. Imposible. No, probablemente no lo vas a ver, pero solo 38% de los venezolanos creen que el voto es absolutamente secreto, aunque lo Ajá, es, aunque lo ajá. es. Ujú. ¿Por qué? Porque tienes toda, Mosca, no solo por parte del gobierno, la oposición también a lo largo de todos estos años de una estrategia abstencionista logró meter en la mente de una parte importante de los venezolanos que el gobierno es tan tramposo que va a saber por quién vota, que hay un hacker cubano que se mete en el sistema y te Ujú. cambia los votos, que fue parte de las campañas que evidentemente generaron matrices de opinión que pueden ser equivocadas, porque están ahí. Pero no solo eso, es que cuando tú trabajas en el Ministerio de Justicia y resulta que el que te va a buscar en tu casa para llevarte a votar es tu jefe, que te acompaña al centro de votación y entra contigo. Mira, y tú estás ahí metidito y tú empiezas a pensar, oye, en verdad, esto estará seguro. No me estará viendo este tipo en una pantallota de este tamaño. Tú votas en una esquina con una máquina que tiene apenas una cosita así y otra cosita así que te tapa de la pantalla. Pero si hay alguien al frente y resulta que a ti te dijeron que tú tienes que votar por Maduro o te votan de tu trabajo y te quitaron tu carnet y resulta que te dijeron y vas a votar por Maduro en la tarjeta de arriba a la izquierda. No hay forma que ese tipo que está en la esquina no te vea haciendo así. O sea, tú vas a votar así, porque te quiero ver. Pero, escucha, perdón, leí que decía que la oposición llamaba a contar los votos. Yo cuando entiendo los votos son los votos físicos. Ahora es un voto digital, ¿no es así? Claro, es Que que la son las elección dos cosas. digital. Ajá. Son las dos cosas. El sistema es un sistema automatizado, que además, Ujú. por cierto, es un sistema bastante bueno, hiper auditado. Nosotros no tenemos ninguna duda de que una vez que votes, ese voto va a estar en el sistema y va a estar en las actas de votación.
Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, el problema es que tú votes. Segundo, el problema que no te sientas cohibido para votar por quien quieras. Pero Ujú. lo tercero, ¿cuándo cuentan los votos? Porque la máquina emite una papeleta con tu voto que se mete también en una urna y Ah, nosotros contrastamos el sistema electrónico con el número de votos físicos. Una ujú, vez contrastado, se transmite la información y se producen las actas de ujú. votación. Es un sistema bastante blindado. Sí, blindado si tú votas, pero ¿qué pasa si está manipulado? ¿Qué pasa con los votos asistidos? ¿Qué pasa cuando tú tienes centros donde no están los testigos opositores presentes? Bueno, se puede generar procesos de manipulación electoral. No estoy hablando ni Eh, eh, siquiera del megafraude, sí, claro. que es la posibilidad que no cuente los votos, que tú Luis, inventes la información. Luis, te leí una afirmación en una columna, me parece que tú dijiste que Capriles, porque uno ve imágenes de manifestaciones multitudinarias, impresionantes, Marina Corina Machado parada y la cámara haciendo un paneo sobre miles, millones de manifestantes, una cosa muy impresionante vista desde aquí. Pero tú dices que Capriles movió más gente el 2013 que Corina Machado y Edmundo González ahora el 2024. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue siendo válida esa afirmación al día de hoy en las manifestaciones que se han dado últimamente? No, lo que pasa, eso fue una declaración que se manipuló en su momento, porque lo que yo estaba diciendo es que tú no puedes mirar la fuerza de los partidos y los candidatos en función de las manifestaciones de calle en Venezuela, porque nunca hubo en Venezuela unas manifestaciones más grandes, multitudinarias e impactantes que en contra de Chávez cuando se convocó el referéndum revocatorio. Nadie ha visto algo similar en toda Venezuela en la historia. Y Maduro y Chávez ganó por 17 puntos ese referéndum. Claro. Es Oye, decir, algo no, parecido pasó, mira, algo parecido pasó en el plebiscito de la última constitución, bien bolivariana, decían algunos, esta constitución que se presentó en Chile y que fue rechazada. Hubo una manifestación por el apruebo multitudinaria 5 días antes y todos dijeron va a ganar el apruebo. Y en las urnas ganó el rechazo. pero yo fíjate que lo que yo quería explicar no era que María Corina es débil por eso, ¿no? A pesar de esas movilizaciones, lo que yo estaba diciendo, la fuerza no viene de ahí. La fuerza viene que todos los estudios de opinión, por primera vez en 25 años de revolución, presentan frente al chavismo un candidato mayoritario, un candidato que les gana desde el punto de vista de preferencia. Es decir, el chavismo nunca ha corrido un riesgo de esta magnitud. Porque ni siquiera en su mejor momento la oposición era mayoría, numéricamente. Y hoy lo es. Es decir, hay un cambio muy importante que hace que el gobierno esté realmente en riesgo. Pero entonces, respondo a tu pregunta anterior. ¿Cómo es que Maduro puede estar tan seguro que puede ganar? Porque hace sus cálculos. Porque ellos tienen no la encuesta que dice 60-40 o 50-30 algo. No. Él lo que tiene es, ¿cuántos electores espera? 11 millones y medio, 12 millones. Ah, ¿y cuántos votos yo estoy seguro que yo puedo mover? Eso es una constante. Si él espera y ellos creen que pueden mover 5 millones y medio de votos, ellos, presionados o lo que sea, que los pueden meter o que los tienen porque tienen alguna fuerza importante. Entonces, si tú quitas 1 millón de votos que van a ir a los candidatos opositores alternativos, distintos al candidato unitario, que es lo mínimo que va a haber, y el chavismo mete 5 millones y medio, entonces si hay 11 millones de votos, tú no le puedes ganar. Ahora, si hay 14 millones de votos, la oposición gana corrido esa elección, porque el gobierno, ni haciendo comiquitas, puede meter esa cantidad de votos en la urna electoral. Ahora, ¿es imposible que Maduro gane? No, no es imposible. Y por eso está ahí, porque él cree que va a ganar y quiere el reconocimiento, porque lo que él gana con un reconocimiento de esa elección es infinito. Es la restabilización de esa revolución en el tiempo, es la capacidad de poder exportar otra vez, de insertarse en las corrientes de comercio, es rescatar la electricidad y el agua y poder reenamorar población. Ahora, la pregunta es, ¿él podría ganar? Sí, yo no comparto la tesis de muchos de mis colegas, por cierto, y por supuesto de la oposición, digamos, política, que dice que esta es una elección entre fraude o triunfo del mundo. No, eso no es verdad. Porque tú vas a cualquier elección y siempre corres
un riesgo de perder. Y eso va con Maduro, pero también va con el mundo. Cualquiera puede perder, porque si no, no hubiera podido perder a Tanas Mockus habiendo sido el favorito en todas las encuestas en Colombia. O no hubiera perdido Le Pen, que quedó de tercera, siendo la favorita en las encuestas. O no hubiera podido perder tampoco Ortega contra Chamorros. Y la diferencia con las encuestas fue de 23 puntos. No es suficiente tener en encuestas la mayoría. Tienes que concretar ese voto. Y eso es una lucha entre la capacidad voluntarista de la oposición y la capacidad organizada, estructurada e incluso militarizada del, del chavismo en Venezuela. Ahora yo te hago Ahora, una la siguiente pregunta, pregunta. León, perdón, la pregunta que te quería hacer es, a ver, imaginemos ese escenario en que Maduro gana limpiamente. Sería un escenario dramático para la oposición, un escenario dramático para Venezuela. Es decir, la apuesta que está haciendo la oposición es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Sabemos que es mejor lo que tú dices que la abstención, pero lo que se puede perder al ganar Maduro esta elección es inmenso. Es decir, ellos tienen conciencia de esto. Tú ves una oposición muy triunfalista, tal vez, confiada en que va a ganar, o ese triunfalismo en realidad es para despertar la mística y no es que ellos no sepan que están corriendo este riesgo tan grande de que yo no lo había pensado, que Maduro pudiera ganar limpiamente. Bueno, en realidad la palabra limpiamente no, Sí, no es evidente, no, yo muy entiendo. Es correcta, decir, porque entiendo, no haciendo el un mega fraude. fraude, sino un mega fraude. Es decir, es una elección semi-competitiva, no es una elección competitiva, donde el gobierno ya tiene una ventaja que se cobró y con ella podría ganar. Sí, ese escenario existe. Y el problema es que ninguno de los dos cree que va a perder. El gobierno está convencido que va a ganar y la oposición está segura que no puede ganar, que va a ganar el mundo por la preferencia. Entonces está jugando, porque si tú estás seguro, lo que no estás seguro es que Maduro te reconozca. ¿No? Es otra cosa. Lo que no está seguro es que Maduro no haga fraude. Y es más, en verdad, la oposición, al menos la de María Corina, no está en disposición de reconocer un triunfo de Maduro. Va a cantar fraude en cualquier escenario, en cualquier escenario. La pregunta, yo te agregaría a tu pregunta, ¿está dispuesto Maduro a aceptar un triunfo de Edmundo? Tendrías que añadir, ¿está dispuesto María Corina a aceptar un triunfo de Maduro? No, es decir, no está. Entonces aquí tienes una elección muy complicada, porque tú vas a llegar al domingo y el domingo alguien se va a equivocar muy duro. Y ese que se va a equivocar, si es el gobierno, tiene la posibilidad todavía de decir que no lo reconoce e irse a una bomba atómica. Es decir, a un proceso de desestabilización. Sí, pero es que si la oposición tampoco reconoce el triunfo de Maduro, también te puedes ir a una búsqueda de protestas, denuncias de fraude, que pueden ser verdad o pueden no serlo. Y si no lo son, te pueden llevar a lo mismo que te llevaron en otros momentos del pasado. Es decir, estamos en una situación hiper Pero compleja. tal como lo describe, es un callejón sin salida. O sea, no veo ningún escenario de esperanza. O sea, No, no veo una tercera opción. A ver, déjame preguntarte. No veo una tercera opción, según lo que tú describes, dada la descripción de la Venezuela real de hoy, del régimen real de hoy, de la oposición real de hoy. No veo un escenario. Imaginemos que se movilice la población. No sé si habrá o no un deseo mayoritario de participación, entiendo que sí, pero ¿cuán mayoritario? No sabemos. ¿Cuántas millones de personas van a llegar a la urna? No sabemos. Imaginemos que eso ocurre. A ver, y que gana Edmundo González, y gana sustantivamente. No va a haber ninguna fisura al interior del régimen de algunos que en ese momento aparezcan las fisuras, ya sea en las Fuerzas Armadas o en el mismo gobierno, de alguien como ocurrió en Chile, un totalmente. general que planteó, ¿puede ocurrir eso o no? Es que ese precisamente es la apuesta. A ver, tú sabes con quién estás luchando desde la oposición. Sabes perfectamente. Y sabes que hay riesgos de este proceso. Pero sí hay escenarios donde puede haber un éxito al final del día. ¿Cuál es el escenario? Uno, el que tú estás describiendo tú mismo. Si primero que el mundo gane, que el gobierno no quisiera, pero al final se fracturan internamente
y no existe la posibilidad de parar esa fuerza. Lo vivieron ustedes en Chile, porque el general Pinochet tampoco tenía ganas de reconocer ese plebiscito. Y no hubo forma de pararlo una vez que dentro de su propio grupo el sector militar decide, mira, ganaron. Es decir, ahí se le rompió la estrategia de intento de permanencia por la fuerza automáticamente. Y Uno ahí te quiero, sabe, y ahí o te quiero sea, preguntar, de ahí te quiero preguntar, ¿tú crees que pueden haber fisuras o hay indicios de fisuras posibles en el régimen de Maduro o en las Fuerzas Armadas? siempre, O es monolítico, ese gobierno es monolítica, la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? nadie, Sabemos. nadie es monolítico. Ujú, Ni siquiera la Fuerza Armada con Pinochet fue monolítica. ujú. Es decir, cuando tú estás frente a una situación de estas características, había un presidente venezolano que se llamaba Luis Herrera Campins, que decía, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Claro, exactamente, es verdad, es verdad. Es Entonces, cierto, no, es no, cierto. no puedes saberlo. Es decir, porque se te puede venir un mundo encima, se te puede venir una población que se defiende, se te puede venir una fractura interna que no puedes parar, se puede venir una desobediencia en las armas, digamos, en los canales de mando del propio sector militar. Si tú no sabes qué pasa cuando tú estás jugando a que tú eres Dios y que tú puedes decidir que todo el mundo va a hacer lo que a ti te dé la gana, aunque tengas que correr riesgo o a que tengas que disparar, básicamente contra la población. Pero te lo vendo también al revés, porque nosotros hemos analizado mucho desde la óptica de un solo lado en Venezuela, el lado del chavismo. Pero es que existe el otro, que Maduro gane y no se quiera reconocer su triunfo, porque claro, tú no lo quieres, o porque tú dices, sí, bueno, ganó, pero ganó, yo le gané por 13 y como él se robó 15 antes por su ventajismo, entonces yo en realidad gané, y eso es lo que es un tramposo. Sí, pero para nosotros, este juego de golf se va a reconocer con 15, no con 13. Y Estados Unidos va a jugar un rol muy importante, igual que Latinoamérica, igual que Europa, porque ninguno va a querer regresar a la historia del gobierno interino o otra vez, no reconozco un gobierno que bajo las condiciones que acepté gane, aunque no sean justas, son las condiciones que acepté. Y si eso ocurre y tú al final del día tienes las actas y las cuentas y Maduro ganó, el propio Estados Unidos también tiene un interés de parar esta historia que ha sido terriblemente mala en los últimos años. Entonces, a ver, el escenario nosotros lo vemos positivo en el cambio porque es lo que quiere la mayoría de la población. Pero desde el punto de vista estructural, lo que nosotros estamos buscando no es que gane Edmundo González Urrutia. Lo que estamos buscando es que haya una elección que se respete y reconozca. Se llame Edmundo o se llame Maduro. Porque para Venezuela lo relevante es ir adelante, buscar otra vez nuestra reinserción en el mundo, tener otra vez el rescate del proceso institucional y democrático. Y eso no solo, bueno, obviamente que la oposición te va a decir que eso es imposible con Maduro, y yo no dudo que sea complejo y difícil después de lo que hemos visto. Pero esta elección no es para que gane Maduro, perdón, no es para que gane el mundo, es para que gane alguien y que se reconozca alguien y que rescatemos normalidad hacia el Ya, futuro. pero a ver, tú acabas de decir que es probable, lo más probable es que la oposición, si ganase Maduro limpiamente, no va a reconocer el triunfo de Maduro. Pero al revés, si González gana limpiamente, ¿Maduro va a reconocer el triunfo? No, Maduro intentará evitarlo a toda costa. La única manera que puede pasar que esas dos partes que están encerradas en la idea de que no puede perder, las dos, vayan al medio, es decir, a un reconocimiento de uno u otro, es o una fractura interna en el chavismo que haga que sea imposible avanzar y que un sector militar que simplemente presione el reconocimiento de ese triunfo, o al revés, que la oposición se enfrente a un Estados Unidos, Europa y América Latina que le diga, ya, ¿dónde están las pruebas de ese fraude? ¿Dónde están esas actas? Las quiero ver, vamos a sumarlas. O sea, porque si yo no sumo esas actas, que tú me digas que es tramposo, porque ella hizo todo lo que sabemos que hizo, no me basta. Quiero ver las actas.
Y entonces tendrás que tener las actas. Porque si tú no tienes esas actas, si tú no eres capaz de tener los testigos en todas las mesas y mostrar ese fraude que denuncias, epa, cuidado, porque es muy probable que Estados Unidos te presione al reconocimiento de Maduro. Quizás no ese día, pero en el tiempo. Son las 8:42, estoy en mi jardín, en este jardín al sur del mundo, acompañado de mi fiel chucao pájaro sureño, pero en mi jardín también hay un turpial pájaro venezolano, ave emblemática de la querida Venezuela, y estoy conectado con un jardín en Caracas, un jardín exuberante, un jardín que a veces nos cuesta entender, un jardín que se prepara este domingo para elegir el próximo presidente de Venezuela. Estoy con Luis Vicente León, economista, magíster en ingeniería empresarial, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente presidente de Data Análisis. Luis Vicente, quiero plantearte algunas. Tú planteaste que tenías más perplejidades que respuestas. Después de conversar contigo, yo pensaba tener más certezas sobre el proceso venezolano y hoy día sí que estoy con perplejidad, que preocupado y nervioso. Una de las preguntas, los observadores internacionales, los que van quedando, porque entiendo que la Unión Europea no va a estar presente como debiera haber estado y uno podría confiar más bien en un Lula o en un Petro que podrían intervenir o impedir que Maduro hiciera un fraude. ¿Cómo ves el papel de Lula o el papel de Petro en la elección de este domingo, en lo que va a pasar ahí? Importantísimo, importantísimo, igual que la presencia del Centro Carter, que está, y también de las Naciones Unidas. No porque tengan un sistema de observación como el europeo, que sí es un sistema activo, que tiene un montón de observadores, que va a los centros de votación, que puede hacer una supervisión más estrecha y una auditoría. Estos no, estos son observadores más, una especie de receptores de quejas que van a ver los casos que pudieran estar ocurriendo y que pueden ayudar a hacer visibles esos problemas. Pero son importantísimos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque le dan validez o no y le dan, digamos, visibilidad a las cosas que pasen. Y es muy importante que todos estemos viendo lo que está pasando, en positivo y en negativo. Es decir, que estés viendo normalidad o que estés viendo abuso o trampa o fraude. ¿Y por qué? Porque puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Porque mira, no quisiera dejar aquí la impresión por poner sobre la mesa el escenario de Maduro, que es un escenario que en mi opinión existe. No quiero dejar la idea de que aquí Maduro no está en aprietos. Maduro está en el problema más grave que ha estado la revolución jamás. Es decir, está en el riesgo más grande que ha tomado nunca la revolución. Es decir, está enfrentando un candidato unitario, mayoritario, con un deseo de cambio gigante que se le puede venir encima y no sabe si puede controlar o no las variables que le está diciendo. Todo lo que yo te describí puede pasar o no. O sea, porque a lo mejor él dice que va a mover no sé cuántos empleos públicos y, como decimos en Venezuela, le tiran una trompetilla y no van y se rebelan. Es decir, no lo sabes. Lo vamos a ver el domingo y resulta que quien tiene más costos de salida es él. Nadie tiene más costos que Maduro y que el sistema chavista de perder. Por lo tanto, claro que Maduro está muy preocupado. Muy, pero muy preocupado. Luis Vicente, la Unión Europea se retiró. ¿No fue un error aquello? Es decir, a ver, veamos por qué se retiró y si valía la pena retirarse y no debió haberse mantenido a pesar de todo. No se retiró. No se retiró. El gobierno venezolano la desinvitó, la retiró del proceso. ¿Se necesita la invitación del gobierno venezolano solamente para poder, para que lleguen observadores internacionales? Tú no puedes ir a ningún país a hacer una observación sin la invitación del Consejo Electoral. O sea, ¿quién eres? Eres un intruso. Es decir, ¿por qué tú vas a entrar a mi país a ver una elección si yo no te invité? Es decir, tiene que estar invitado. Ahora, ¿qué pasó? La Unión Europea tiene sanciones personales contra muchos funcionarios del gobierno venezolano. Y resulta que antes de venir invitados ya para el sistema electoral, ellos habilitaron o le quitaron la sanción al presidente del Consejo Nacional Electoral venezolano para poder reunirse con él, porque estaba sancionado. Pero no quitaron
la sanción a la vicepresidenta de la República, al presidente de la Asamblea, a un montón de funcionarios de alto nivel. Y ellos lo consideraron una grosería y lo desinvitaron. Pero ese consejo electoral es un consejo completamente, me imagino, designado y manejado absolutamente por el régimen de Maduro. No me imagino que sea un consejo electoral imparcial que vaya a operar como opera aquí el servicio electoral chileno, el famoso CERVEL, que es unánime, que ha funcionado impecablemente, incluso en dictadura. O es un consejo electoral fiable, el consejo electoral venezolano, No, Luis Vicente. no, no. Como la mayoría de las instituciones en Venezuela son parte de la revolución. Responden más a la revolución que a la constitución. Porque además se basan en la tesis de que la revolución es el bienestar del país. O sea, ni siquiera se sienten, digamos, mal, porque ellos, defendiendo la revolución, según ellos, están defendiendo el futuro, la soberanía, el país, el pueblo. O sea, es una cosa, digamos, ideológica en ese proceso. Pero sí te tengo que decir que este Consejo Nacional Electoral, que está obviamente dominado por el chavismo, es bastante mejor que el Consejo Nacional Electoral que hemos tenido en otros procesos electorales. Al menos de los 5 rectores, hay 2 opositores. Es decir, digamos, están desbalanceados, los controla el gobierno, pero los tienes ahí, son testigos de excepción sobre lo que allí está ocurriendo. Claro, también los manipulan, también los excluyen, también les impiden ver todas las cosas que pasan adentro, pero bueno, tienes actores, tienes voceros, tienes representantes con los que quejarte, con quien denunciar, es decir, tienes participación. Luis Vicente, escuché unas declaraciones, no sé si un tanto delirantes o no, de Maduro, diciendo que él había visto a Dios, que había escuchado a Dios, y entiendo que esa es una, digamos, una operación mediática para llegar al voto evangélico. El voto evangélico es muy importante, por ejemplo, aquí también en Chile, y ha sido muy importante en las últimas elecciones. ¿Qué pasa con el voto evangélico en Venezuela? ¿Es receptivo ese mensaje de Maduro? ¿En qué están los pastores evangélicos? Hazme una radiografía de eso, por favor. No, a ver, Maduro está apelando a él porque ha jugado con ellos en algunos eventos previos, pero nunca ha jugado llamando el voto a él y al chavismo de manera directa. Lo ha utilizado a través de otros candidatos que son candidatos también de la oposición, que ellos pues ayudan o promueven y sí han tenido unas votaciones significativas. Hubo un pastor evangélico que en las elecciones presidenciales pasadas, que ganó Maduro, sacó 1 millón de votos. Ujú. Bertucci, que vuelve a ser candidato en esta oportunidad. Pero en esta oportunidad es muy poco probable que Bertucci saque esa cantidad de votos. Entonces Maduro ahora ya no quiere que los votos evangélicos vayan a los pastores, quieren que una parte importante vayan a él. Y ha hecho un trabajo fuerte, los ha visitado, los ha consentido, su hijo participa en eventos multitudinarios de los evangélicos, o sea, los reconoce. Digamos que ha hecho un trabajo proselitista importante en esos segmentos. Ahora, ¿cómo le van a responder? Esta es la primera vez que lo vamos a ver, porque en el pasado han votado por los pastores, no por él. Eh, ¿Quién es Corina Machado? ¿Qué tipo de liderazgo él es? Mirada desde acá, se ve como una mujer muy valiente, muy tenaz, muy persistente. Algunos han dicho, no sé si era una exageración, leí el otro día que solo era comparable el fervor que ella despertaba al que había despertado alguna vez Chávez. A ver, hablemos de Corina Machado como líder política venezolana. Una líder importantísima, es la primera, es la que logró consolidar esta fuerza. A ella se debe la fuerza opositora. Aunque estemos hablando de riesgos, nunca habíamos hablado de riesgos en Venezuela en los últimos 25 años, porque la probabilidad real de triunfo de la oposición siempre fue prácticamente cero, con excepción a la elección parlamentaria del 2015. María Corina Machado es un líder valiente, estaba en Venezuela, ha luchado, se ha enfrentado a Chávez y a Maduro con valentía, con fuerza, con estructura. Es una líder radical, sí, que genera también algunos sistemas de rechazo dentro de la propia oposición moderada, pero que en esta elección fue capaz
de aceptar el nombramiento de candidato a Edmundo González, que es todo lo contrario a ella en términos de pensamiento. Es un moderado, un negociador, un actor que viene de grupos que María Corina jamás hubiera aceptado en el pasado y sin embargo lo permitió y lo ha llevado y ha tenido una campaña con él muy, muy importante. Por lo tanto, ha mostrado también flexibilidad a un líder radical que, siendo sincero, todos pensábamos que no iba a aceptar nada de esto y que al final iba a terminar en la abstención. Y nos equivocamos. Ella fue o llegó hasta donde no pensamos que iba a llegar. Y a lo mejor va a seguir. Y a lo mejor hasta la vemos negociando cosas que nosotros pensamos que nunca iba a negociar. Porque al final, de nuevo, sin negociación no hay ninguna posibilidad de resolver este problema en el futuro. Entonces, María Y Corina creo eh, que es un líder de altísimo nivel. Luis Vicente y Edmundo González, esta dupla de esta líder carismática, fogosa, más radical, que se ha ido moderando, por decirlo así, y no líder, porque este es un personaje que no era un gran líder, digamos, este candidato a presidente más sobrio, del mundo académico, se ve un caballero muy tranquilo, es una muy buena dupla, ¿no? Es como el yin y el yang juntos, ¿no? Ha En sido, una batalla. fue absolutamente casual, porque María Corina nada más hubiera escogido a Edmundo González Urrutia para ser candidato. De hecho, escogió a Corina Llori y hubiera escogido a cualquier otro, jamás a Edmundo. Pero resulta que terminó siendo una gran dupla, como lo dices tú. Porque María Corina, siendo todo lo positivo que he dicho, también genera rechazos muy importantes dentro de la propia oposición moderada. Es decir, bueno, porque hay, digamos, cortocircuito entre esas posiciones más radicales y quienes piensan, incluso pensamos, que hay que buscar unos procesos de negociación a futuro y que vamos a tener que hacer cosas que de alguna manera permitan que esto fluya. Am, bueno, pues Edmundo le dio vida a esa otra parte. Y entonces los que a lo mejor se sentirían incómodos votando por María Corina están votando felices por Edmundo González Urrutia. Y los que pues votan por María Corina migraron a Edmundo perfectamente porque ya está ahí. Y él además permitió que el gobierno abriera esa puerta, porque el gobierno sabe que también hay una carta de negociación con Edmundo que probablemente no ven en María Corina Machado. Ahora, Maduro se ha especializado en coaptar a candidatos opositores, a traerlos hacia su redil. ¿Cuán fuerte, cuánto resistente es Edmundo González a un tipo de presión de ese tipo? ¿Es un candidato completamente fiable? Digo, para toda la oposición, ¿es alguien serio? ¿No es alguien que vaya a traicionar la causa y que haya a negociar por detrás con Maduro? A ver, ¿cómo lo ves tú a él? Es un hombre íntegro, un negociador estelar, una persona buena. Quizás no es un líder popular, no es estos líderes que van a darte un discurso y te enamoran, pero es una persona, sí, hoy, habiendo visto lo que hemos visto, hubiera que escoger a alguien para negociar, probablemente el mundo sería un gran candidato para eso, un gran candidato para la negociación de la estabilización o restabilización del país a futuro. Y negociación no significa cesión, no significa que te vendiste, aunque los radicales van a decir eso. Vale la pena decir que incluso si María Corina negocia con Maduro, los más radicales la van a acusar de colaboracionista. Porque para los radicales se imaginan que María Corina va a entrar por Miraflores como un elefante en una cristalería y va a destruir todo el chavismo y plantear un gran conflicto existencial y va a meter preso a Maduro. O sea, cuando se den cuenta que eso no va a ocurrir, muchos radicales extremos también se van a sentir completamente decepcionados. Pero Edmundo incluso va a ser un hueso duro de roer por la propia María Corina, si María Corina pensara que hay que ir por la ruta radical. Porque Edmundo González, una cosa es ser el candidato y ser y permitir que María Corina la dirija completa, y otra cosa es ser el presidente electo y tener que negociar la entrada al poder, porque quien lo va a negociar es él.
Y quien va a tener el poder es él, ya no derivado, el poder real del presidente electo. Entonces, cuidado, porque no son la misma persona y no necesariamente, aunque hasta ahora han funcionado bien, no son necesariamente el mismo actor cara a lo que va a requerir hacer en el futuro para poder estabilizar ese gobierno. Imaginemos el mejor de los escenarios. Para mí, por lo menos, no sé si era para ti o para una parte importante de los venezolanos. Gana Edmundo González limpiamente o Te limpiamente. advierto, te advierto de una que para mí también, sin duda, No, sí, sí, sería, lógico. No, porque no, es no, sí. el reflejo de la mayoría, del deseo Sí, mayoritario de la eso, población venezolana. eso. No, pero quiero decir, todo el escenario. Gana Edmundo González la elección, lo reconoce el régimen de Maduro. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Qué va a hacer el chavismo? ¿Pasa a la oposición? ¿Qué tipo de oposición va a ser? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Lo que sabemos acá, o entendemos, es que estas Fuerzas Armadas están completamente ideologizadas y manejadas, por lo menos en sus cúpulas y mando, por el chavismo. ¿Cómo se va a hacer esa transición? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves Edmundo González en el gobierno, el chavismo en la oposición? ¿Cuál va a ser la Ah, transición? ¿Cómo va a ser la transición? Arranca, arranca en el cronograma con que Maduro va a ser presidente hasta el 5 de enero del 2025. Ujú, El presidente constitucional de Venezuela y jefe del ejército y de toda la Fuerza Armada del país. Aunque gane el mundo, ujú, Maduro es el presidente hasta el 5 de enero. Por lo tanto, incluso para pisar Miraflores, va a tener que negociar con Maduro. ujú. Incluso para ser juramentado en la Asamblea Nacional chavista mayoritaria, va a tener que negociar con el chavismo. Y si no, para ir al Tribunal Supremo de Justicia, peor, porque el tribunal es completamente chavista. Es decir, tú vas a tener que negociar. Me lo imagino como un proceso de negociación hiperintenso y dificilísimo, Ujú. donde además el chavismo va a exigir la participación intensa institucional, la preservación de su fuerza institucional. Va a exigir la garantía, por ejemplo, de que no se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para que María Corina pueda cambiar el mundo en un año, que será lo que María Corina quiere. Porque María Ujú, Corina no quiere que el mundo sea presidente por 6 años. ujú. Lo que María Corina quiere es que el mundo la habilite y ella pueda volver a ir a una elección y ganar. Por cierto, que además se lo merece. Pero eso no es lo que el chavismo va a permitir. Pero además, conociendo la experiencia chilena, te va a ser facilito entender que la Fuerza Armada no va a permitir por ninguna forma que venga un gobierno que ellos creen que son enemigos y que puede venir a por ellos, como dirían los españoles, sin haber negociado, por ejemplo, la garantía de que el sector militar va a autogestionar su fuerza y sus representantes. Es decir, todo eso se va a tener que negociar antes de que el mundo tome poder el 5 de enero. Porque si eso no se negocia, el mundo no va a tomar poder el 5 de enero. Recuerdo perfecto una conversación con Patricio Aylwin en Ujú. Alemania, cuando nos contaba que esa mañana, después de la elección, se reunió con el presidente Pinochet. Es decir, en la mañana, en el despacho presidencial, y le dijo a Pinochet, era su historia que yo la oí, tuve el privilegio de oírla en primera persona. Es decir, le dijo a Pinochet, general, nosotros hicimos un trato y vamos a respetarlo sin duda. Y usted va a ser general en jefe, senador vitalicio, ministro de la defensa, todo lo que usted le haga. Pero usted no vio ese resultado. Ya porque usted no se va y permite que fluya la democracia chilena. Y la respuesta de Pinochet, Aylwin, la recuerda como algo fantástico. En ese momento horrible, pero después fantástico. Le dijo, mire, yo tengo, no sé, 12 años, 15 años, no me acuerdo cuántos años tuvo Pinochet. Es decir, ahí donde usted está sentado. La única manera de que usted pase 15 días es que yo sea el ministro de la defensa.
O sea, no por mí, por usted. Sí. Pero, Aunque, pues aunque así, no fue ministro de la Defensa, pero siguió siendo bueno, comandante general en jefe jefe del del ejército. ejército. Comandante jefe del ejército y senador designado después. ¿Ah? Bueno, Eh, ¿a qué quiero llegar? A que si tú no entiendes eso, si tú crees que tú puedes entrar a destruir a todo tu enemigo o adversario, no estás entendiendo nada. Luis Vicente, yo te quiero agradecer muchísimo. Luis Vicente León, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y presidente de Atanálisis. Muchas gracias por haber caminado desde tu jardín caraqueño a este jardín al sur del mundo aquí en Chile. Deseo que la elección de este domingo traiga paz, traiga libertad y ojalá reconciliación al pueblo venezolano. Lo deseamos de corazón y eso estaremos acompañándolos en espíritu en esas horas que probablemente serán o difíciles o esperanzadoras. Ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias y además también un gran saludo para todos los amigos chilenos. Y aquí me quedo recordando el centollo o centolla chileno, que es el mejor que yo he probado. Qué rico, una centolla. Y nosotros iremos a comer. ¿Qué plato nos ofrecerías tú en Caracas para celebrar? Una arepa de reina pepiada, sin duda. Una arepa que suena muy bonito además. Muchas gracias, Luis Vicente. Un abrazo muy grande de Santiago de Chile. Hasta luego. Hasta pronto. Y nosotros nos encontramos nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.